Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 y a continuación les vamos a hablar sobre el siguiente tema, el campo de la ética y la moralidad y eticidad tienen que ver fundamentalmente con la manera de concebir a la condición del ser humano. Eticidad es la expresión fundamental de la naturaleza humana que consiste en decir que entra en el conjunto de recursos de la acción a los que no se nos presentan alrededor de nuestra vida. El punto de vista de Sabater consiste en lo siguiente. La moral es el conjunto de comportamientos y normas que la mayoría de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Ética es la reflexión sobre por lo que consideramos válido y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Ética y moral se distinguen simplemente en que mientras la moral forma parte de la vida cotidiana de las sociedades y de los individuos, no la han inventado los filósofos. La ética es un saber filosófico, mientras que la moral tiene apellidos de la vida social, como moral cristiana, moral islámica, moral socialista. La ética la tienen los filósofos como la aristotélica, estoica o kantiana. Después, un tipo de saber práctico que pretende orientar la acción humana en sentido racional. Moralina viene del moral término que se le agrega a la terminación ina y significa moralidad importuna, superficial o falsa. El moralismo, cuyo significado aparece muy cercano al de moral y moralina, consiste en decirle a las personas lo que deben hacer, lo que deben de pensar acerca de lo bueno, lo justo, lo deseable, sin dar razones para ello. Es bueno no confundir la moral y la ética con moralidad y eticidad. Ética y moral son dos términos que comúnmente tienden a confundirse, cuando en realidad se trata de dos conceptos distintos. En sus respectivos orígenes son dos términos que comúnmente tienden a confundirse, cuando en realidad se trata de conceptos distintos. En sus respectivos orígenes, griego, ética significa ethos y latino, moral significa amor. Ambos significan ciencia del carácter o de las costumbres. En el campo de estudio de la ética, entendida como disciplina filosófica, se hace necesario trasciende el lenguaje cotidiano. Para Adolfo Sánchez Vázquez, la ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad, y la moral es el conjunto de normas aceptadas de manera libre y consciente que regulan la conducta individual y social de los hombres. Presentaremos dos teorías. Estas nos permiten explicar que uno de los rasgos de la ética es su carácter histórico. La teoría ética en los pueblos antiguos de Oriente. En los antiguos pueblos de Oriente no podemos hablar de teorías éticas al estilo de un Platón o de un Aristóteles, ya que no existía una teoría ética por su no tan avanzado conocimiento filosófico y racional. A continuación se presentarán los factores que impidieron la construcción de una teoría ética. El predominio de la mentalidad mítica y racional. Las leyes naturales y normas morales eran para estos pueblos provenientes del más allá. Dependían de la voluntad de Dios, la moral, los derechos y las costumbres, todo tenía que ver con prestigio religioso. La concepción patrimordial del poder y de la autoridad. Para las civilizaciones, el poder y la autoridad eran patrimonio de reyes o sacerdotes y el resto de los seres humanos eran sometidos a las órdenes de otras personas. La importancia concedida a la tradición. Esta era la transmisión oral entre padre e hijo sobre mitos y ritos importantes del pasado. En conclusión, podemos llegar que era muy improbable la reflexión ética en estos pueblos, ya que estos estaban amarrados a su religión o a sus mismas creencias. Tema 1.2.2. Los sofistas. Bueno, se dice quienes los sofistas vivieron en el siglo V a.C. y son considerados los primeros pensadores griegos al estudiar las costumbres, los problemas culturales y las leyes morales. En sus reflexiones adoptaron una postura relativa y escéptica, según la cual el hombre es la medida de todas las cosas. La ética clásica, Sócrates, Platón y Aristóteles. El desarrollo de la ética cobró todo un esplendor en la Grecia clásica, que es la mitad del siglo V, y en casi todo el siglo IV a.C. Uno de ellos, quien nació hasta el año de 480 a.C., sostuvo que el hombre es la medida de todas las cosas
de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Claro, que por obra de sus pensadores más representativos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Primero hablaremos de Sócrates. Sócrates puede ser considerado como el primer pensador griego. Él estaba convencido de que nadie hace el mal voluntariamente, ya que toda intención y deseo humano tienden hacia el bien. De este modo, Sócrates llegó a la conclusión de que el intelectualismo moral es el que consiste en identificar saber y virtud, ignorancia y vicio. Y bueno, según Platón, el ser humano es el cuerpo y alma en cuanto a esta última se refiere. El ser humano es inmortal. Las aportaciones éticas más importantes: 1. El descubrimiento de virtudes morales cardinales: prudencia, fortaleza, templeza y justicia. 2. La valoración de la gimnasia y darle ciencia o del equilibrio entre el alma y el cuerpo. Mente sana, cuerpo sano. Escuela epicúrea. Fue fundada por Epicuro de Samos. Los epicureos tendieron a minimizar la importancia de las necesidades y de las desgracias humanas y a enseñar la autarquía y la perfectibilidad. El término autarquía significa que una persona debe abastarse a sí misma, no necesita de nadie, y a no preocuparse de las riquezas. La palabra impertusibilidad designa la capacidad de la persona para alcanzar el auténtico placer. Epicuro formula la siguiente recomendación: no hay que tener miedo a la muerte. Si somos la muerte, no es. Si la muerte es, no somos. No debemos temer a los dioses, porque los dioses no se preocupan de las cosas humanas. No hay que preocuparse por los dolores. Los dolores fuertes o bien se acaban o bien acaban. El estoicismo. Para los estoicos, el hombre virtuoso se caracteriza para aceptar el orden cósmico y mostrarse apático o imperturbable ante los avatares personales y sociales. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio. Al igual que Sócrates y Aristóteles, para el estoicismo, el deber principal del ser humano consiste en esforzarse para ser virtuoso, por la virtud es el único bien absoluto de los seres humanos. Ética cristiana. San Agustín. San Agustín rechazó el intelectualismo moral de los griegos y basó su ética en la religión cristiana. Según él, cuando la voluntad propia ordena nuestra conducta de acuerdo con el mandato y las leyes divinas, nuestros actos son buenos. En caso contrario, son malos. También afirmó: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Santo Tomás de Aquino fue un filósofo cristiano que intentó hacer compatible el intelectualismo griego con la doctrina cristiana. Para Santo Tomás existe una ley moral natural que es universal, inmutable y evidente, y nos indica lo bueno y lo malo, lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Utilitarismo inglés y pragmatismo americano. El inglés contra Batman afirmaba que la felicidad de las personas coincide con la satisfacción de sus Ética marxista. La ética marxista ha tendido a poner en relieve las injusticias económicas y sociales para conseguir la igualdad social. Desde esta perspectiva, el sistema capitalista se divide en dos: los capitalistas, que son los ricos, los dueños de los medios de producción, la clase alta, y el proletario, que son los pobres. Ética existencialista. Este es un movimiento surgido en 1925 en Alemania y Francia, que centra sus preocupaciones éticas en las condiciones sociales contemporáneas y en los problemas de libertad y de la responsabilidad moral. Para este movimiento, el ser humano es libertad, es decir, la libertad es la característica propia y esencial del ser humano. Este grupo promulga que cada vida posee un sentido que ella ha elegido. Por tanto, hablando moralmente, lo único importante es decidir libremente. La ética del discurso viene siendo una de las últimas teorías éticas que se han construido en el ámbito de la filosofía e incorpora las aportaciones de dos de los más grandes filósofos del momento, Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. La ética de Appel y Habermas retoma las aportaciones más relevantes de la filosofía del siglo XX. Aunque con distintas motivaciones, el punto de partida para ambos es que la ética, como un discurso humano, se construye en subjetividad. De ahí el título de Ética del discurso, de la comunicación o discursiva. Esta última remite a una forma especial de comunicación, el discurso argumentativo como medio de fundamentación concreta de las mismas. Appel distingue tres niveles que corresponden a tres ámbitos de la acción humana y a determinadas etapas del desarrollo cultural. La primera de ellas es la microética, que da cuenta de las relaciones humanas de pequeños grupos. La segunda, mesoética, que comprende grupos mayores como una nación. Y la tercera es la macroética, el nivel universal, global o mundial. Ambos autores concuerdan en que si toda acción está orientada a la comprensión mutua
Esta ciencia llamada pragmática universal por Habermas y pragmática trascendental por Apple señala que toda acción comunicativa es dialógica y que el acuerdo debe estar basado en el reconocimiento de las pretensiones de validez de todo hablante. La práctica del discurso no establece normas concretas, sino que es únicamente formal y procedimental. Esto señala el procedimiento para que cada grupo específico llegue a sus propias conclusiones, en el marco siempre del discurso argumentativo. Esa fue la presentación del equipo número 1. Muchas gracias por su atención.